Quédese de pie, por favor, amada iglesia. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a buscar en el libro de 1 Samuel, capítulo número 30. Y vamos a leer varios versículos. Ahí quiero contarle una historia y después vamos a compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón en esta mañana. Primer libro de Samuel, capítulo número 30 y versos del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían prendido a fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, comió, le dieron a beber agua, le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo, pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Él le dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Le llevó pues, y aquí que estaban desparramándose sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos
y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de ellos como de hijos, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Diga conmigo, todo lo recuperó David. Todo. Porque al diablo hay que arrebatarle todo lo que ha robado. ¿Sí escuchó eso? Al diablo hay que robarle todo. Hay que quitarle todo lo que ha robado. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Este es el botín de David. Levante su mano conmigo un momento. Padre, queremos darte gracias esta mañana por tu palabra, Señor, que denota siempre victoria en medio de las circunstancias, que denota, Señor, de que tú siempre estás conmigo aún en medio de las circunstancias, que estás con tus hijos, con tus ángeles, Señor, sirviéndoles a los herederos de la salvación. Oro, Padre, esta mañana para que tu palabra penetre en lo más profundo del ser, alma y espíritu, y que pueda traer sobre nuestras vidas esta mañana lo mejor de lo que estamos esperando el día de hoy. Santificamos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, amada iglesia, por favor. Hace un mes, un día viernes por la noche, estaba saliendo de una reunión con algunos proveedores y recibo una llamada de un pastor amigo cuyo hijo había fallecido una semana antes, y me estaba pidiendo que compartiera en su iglesia los 2 servicios. Y obviamente yo había estado en una parte de la vela y todo esto, y en el momento que él me está hablando, empiezo a recibir del Espíritu Santo esta palabra. Y Dios empieza a hablarme, y yo todavía hablando por teléfono y recibiendo, terminé la llamada y empiezo a escribir lo que hoy voy a compartir, porque yo creo que esta palabra nos va a beneficiar a todos esta mañana. Y yo quiero caminar en 3 conceptos el día de hoy, y esos conceptos se llaman dolor, consuelo y victoria. Diga conmigo: dolor, consuelo y victoria. La vida cristiana, o la vida en general, transitamos en ese camino de dolor, consuelo y victoria. La diferencia con los que creemos en Dios es que en cualquiera de esas 3 fases siempre tenemos a nuestro Dios, y eso hace más llevadero el dolor, hace aceptable el consuelo, y la celebración de la victoria obviamente resulta en una magna celebración. No nos vamos a beber alcohol para celebrar, doblamos rodillas o gritamos o danzamos cuando tenemos una victoria. ¿Cuántos de aquí han tenido una victoria que pueden aplaudir al Señor y decir: Señor, gracias por las victorias que nos has dado? Pero este camino escabroso empieza en el versículo 1 y 2, cuando David y sus hombres habían venido a Ziklag al tercer día y se dieron cuenta que la ciudad estaba quemada, que estaba asolada, y que obviamente lo más importante, sus seres queridos no estaban. Y aquí es cuando evaluamos las pérdidas que nosotros tenemos. Y aquí me refiero a todo tipo de pérdidas que podemos sufrir en el transcurso de la vida.
Yo siempre he dicho que tan pérdida es para un niño perder su carrito como para usted y yo que nos roben nuestro carro, ¿verdad que sí? Para el niño representa una pérdida. Para un niño, por ejemplo, incluso ya ahora para los adultos también, cuando la mascota que ha vivido 15 años se muere, es un duelo. Y ahora hay hasta pues cementerios y sepelios para los perritos o para las mascotas. Pero el dolor de la pérdida, mis amados, es tan intenso, y no digamos cuando el dolor está representado a través de la pérdida de un ser querido. Yo no quiero remover dolor a nadie aquí, solo quiero explicar que todos transitamos en esa parte del dolor. Y cuando se manifiesta la pérdida, obviamente el ser humano va a esta otra situación que es el llanto y la desesperación. Dice el verso 3 y 4: vino pues David con los suyos, y aquí que estaba quemada, sus mujeres e hijas habían sido llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y oraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Ahora, quiero que piense esta parte. Hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Hay un momento que ya ni siquiera salen las lágrimas. Has llorado tanto, no has comido, estás en duelo y ya no te sale. Se te acabó la energía. La pérdida es tan preciosa y el dolor es tan elevado que te has quedado sin fuerzas. Para una mujer que soñó con tener hijos y no los tiene, es una pérdida y es un dolor terrible. Hoy se ha hecho muy común, por ejemplo, bueno, es una cirugía que constantemente se hace, la histerectomía, quitar el útero a la mujer. Pero yo nunca había visto a una mujer que, a pesar de que había tenido hijos, cuando le plantean la situación de quitarle su útero, yo me encargo de evaluar el corazón de estos pacientes antes de operarlos, y yo conmigo llorando porque para ella era parte de su cuerpo. El hecho de perder un ojo, perder un brazo, todo eso representa para muchos un dolor que se nos acaban las fuerzas hasta para llorar. Esa era la situación, ese era el panorama que en ese momento estaba representando el rey David. No es sencillo, mis hermanos, bregar en ese caminar. Yo creo que si yo le preguntara a cada uno de ustedes y le diera el micrófono, pasaríamos semanas tras semanas oyéndolos a todos ustedes cuál ha sido su pérdida. Yo he contado que cuando mis riñones se perdieron, yo pasé un momento muy difícil, psicológico, depresivo, que afortunadamente no duró mucho, pero en algún momento dado todas esas cosas representan una pérdida. ¿Qué tal la empresa familiar cuando se viene al suelo porque alguien timó y se robó lo que no le correspondía? El dolor de la pérdida, mis amados, a veces no tiene medida y va dependiendo mucho qué tan fortalecido estés en el Señor. Por eso es muy importante que cada semana nosotros nos fortalezcamos en el Señor con su palabra. No solo los domingos, sino en el transcurso de la semana tú recibas una palabra que te invite a decir: yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, porque yo he preparado el camino para ti, dice el Señor. Así que recibe esta palabra esta mañana, confiando que Él estará contigo cada mañana. Pero el problema no era solo eso. El problema es que en el verso 6 dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Es decir, David estaba sufriendo exactamente lo mismo. También tenía pérdida. Pero el pueblo le estaba demandando a David más allá
de lo que ellos mismos estaban pasando y que el rey David también estaba pasando lo mismo. Y aquí hay una sensación de culpa y desánimo en el pueblo, porque no solo estaba bregando él con sus propios dolores en ese momento, sino que además ahora la gente estaba hablando de apedrearlo. Los hombres de David obviamente hablaban de apedrearlo porque sus almas estaban en amargura por la pérdida. Y aquí hay un punto muy importante, mis amados, que cuando estás en dolor, corres el riesgo de hablar sin pensar, hablando desde el ámbito de la amargura, sin conectar con el Espíritu Santo. Es un riesgo enorme de hablar cuando tu corazón en dolor no está conectado con el Espíritu Santo. Justamente alguien decía que las pruebas no son para aprender, no, son para evidenciar lo que ya tienes dentro. Yo siempre he creído y les digo a los muchachos que cuando están en noviazgo, siempre tiene que haber una crisis para conocer realmente con quién te vas a casar. Y no de repente enfrentarte con una celostina ya casado. Que Dios te acompañe en ese proceso. Pero aquí estamos hablando de cuidar el lenguaje y de mantener el lenguaje de fe en medio de la crisis. Por eso hay que llenarse de la palabra para que en medio de todo seamos como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Si Dios permitió que tu padre, tu madre, tus abuelos, tus hermanos fueran llevados a su presencia, hoy es momento de dar gracias a Dios a pesar de la situación. No es sencillo elevar las manos, porque todo el tiempo la amargura va a estar a la puerta de la esquina. Y aquí tenemos un momento que no solo era el dolor de David, sino que ahora había traición en esos que habían estado acompañando a David. Ahora no solo está sufriendo su propio dolor, sino está sufriendo la traición de su propia gente. Están queriendo apedrearlo, le quieren culpar a él. Y yo pregunto, y esto es una pregunta que yo lanzo a la general: ¿con quién va un líder a pedir consuelo? Nosotros los pastores no podemos abrirnos con cualquier persona por razones obvias, y no porque seamos más importantes, sino que muchas veces cuando uno abre su corazón hay gente que se desanima y dice: ay, si este pastor está así, yo mejor me retiro. Yo siempre admiré el temple del apóstol Efraín cuando se paraba enfrente y nosotros sabíamos que habían problemas serios. Y admiré esa situación. He admirado a mi padre cómo se ha parado, plantado frente a los problemas con una actitud de hombría delante del Señor. Y eso requiere una fuerza divina. Por eso aquí viene también la sensación de abandono. David se siente solo, desamparado en medio del dolor. Pero ¿acaso no a Jesús le pasó lo mismo? Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese es todo el espectro del dolor que quiero comentarle. Y no quiero ahondar más en esa parte porque yo creo que todos lo hemos pasado y lo hemos sufrido. Pero quiero que nos vayamos introduciendo ahora qué es lo que hace Dios en la segunda fase de dolor. Ahora nos pasamos al consuelo. Y la primera cosa que David hace, el verso 6 en la parte final, dice: y David se fortaleció en el Señor su Dios. Y David se fortaleció en el Señor su Dios. Antes de buscar a tu médico, a tu pastor, a tu líder, aunque sea, híncate y di: Señor, yo me fortalezco con el poder de tu Espíritu Santo. Yo me hinco en tu presencia, y el Espíritu que ya está dentro de ti, Él va a vivificar tu cuerpo mortal para darte vida. Y Dios te dice: sigue adelante, amigo, sigue adelante, compadre, que esto no ha terminado. Esto es parte del proceso. No puedes quedarte ahí donde estás. Ese es el punto. Yo siempre he mencionado Romanos 8:11 como mi versículo estandarte. Y dice: si el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, que levantó a Jesús de entre los muertos,
Si ese mismo espíritu vive dentro de ti, dice la palabra, ese mismo espíritu vivificará tu cuerpo mortal. No dice tu cuerpo celestial. Allá no necesitas fuerzas. Tú necesitas ser vivificado aquí en la tierra. Aquí. Cuando estás con gripe y sientes, varón, que te vas a morir, no te vas a morir. Cuando estás con dolores, señora, no te vas a morir. El Espíritu Santo va a vivificar tu cuerpo, te va a inyectar una adrenalina que te va a levantar y decirle, sigue adelante porque el proyecto no ha terminado. Yo no he terminado contigo. Tus hijos, tus nietos te esperan y te necesito fortalecido, fortalecida para seguir con la obra del Señor que ya hemos levantado en contra del reino de las tinieblas. Así que la primera parte que corresponde en el consuelo es que tú y yo acudamos a fortalecernos en la fuente. Dígame, ¿a quién recurría David en ese momento? ¿A su general? No, si él mismo lo quería matar. No estaban sus esposas ahí para consolarlo porque estaban también secuestradas. Pero quiero decirte esta mañana que no necesitas un lugar específico para ser fortalecido en Dios. Tú puedes estar en la cárcel, y te lo puedo decir por experiencia, puedes estar en el hospital, en el intensivo. Allí está el Señor. Ahí mismo está el Espíritu Santo. Ahí te está llevando el consuelo. Ahí, búscalo, búscalo. Pídele, que ya está dentro de ti. No hay. Cuando la mujer samaritana decía, ustedes dicen que en el templo, nosotros decimos que en el monte, Jesús le dijo, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y esto trasciende más allá de espacios físicos. ¿Qué le pasó a Pablo y Silas en plena cárcel? Era medianoche, estaban en los cepos y cantaban. No sé si Pablo tenía buena voz, la palabra no dice. No sé si hacían primera y segunda. No tenían un pianista como tengo yo el de lujo esta mañana. No tenían a nadie. Pero había una unción poderosa dentro de ellos. Que esa unción era tan poderosa que logra que la presencia caiga tan fuerte que sucede un terremoto que derriba la cárcel. Porque tu alabanza en medio del dolor se convierte en sacrificio de alabanza. Y cuando tú te glorificas a Dios en medio del dolor, Dios dice, aquí hay un auténtico hijo mío que me está adorando a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, me sigue adorando. Y yo me gloriaré, me manifestaré y haré un terremoto que moverá todas las circunstancias para que todo se mueva a su favor. Y eso es lo que te dice el Señor esta tarde, esta mañana. Todo se moverá a tu favor. Así que el consuelo viene, en primer lugar, a través de manifestar, de fortalecerse en Dios, como lo hizo el rey David. Pero viene otra cosa después, en el verso 7, que David le pide al sacerdote Abiatar, tráeme el efod, porque voy a consultar. El efod era un instrumento para consultar la voz de la voluntad de Dios. Hoy no necesitamos un efod. Es una figura de lo que antes y de que ahora podemos hacer con mucha libertad. Lo pide. Pero yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 28 y verso número 6. Voy a leer una versión que no recuerdo cuál es, pero dice, porque quiero explicar qué significaba esto. El efod lo harán con hilos de oro, lino fino, y escuche a los colores: tela azul, morada y roja. Tela azul, morada y roja. Este trabajo lo hará una persona experta. ¿Qué significaba entonces ese vestuario que era el efod? El azul obviamente representa el color del cielo, y esto obviamente representa a Dios. El color morado
habla de la nobleza, de la realeza y del sacerdocio. Y el color rojo habla de la sangre del sacrificio. Usted recuerda cuando Rahab pide salvación para su familia, ¿de qué color fue el cordón que se colgó? Era un color rojo. Entonces, cuando David está buscando en el efod, realmente quien cubre todo esto es nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote, como rey y como cordero sacrificado. Él va y consulta. Por eso, cuando tú tengas necesidad de consultar, escúchelo bien. No necesita consultar el horóscopo del día, no necesita consultar las cartas. Usted tiene un efod en el ámbito espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo, quien le dará toda la sabiduría para tomar las decisiones que tiene que tomar en su vida. Cada decisión tiene su efod, que es nuestro Señor Jesucristo, quien le dará todo el consuelo, toda la guía, todo lo necesario para esto. Pero Dios, entonces, estamos hablando ya de consuelo. Mire cómo se va resolviendo del dolor. David se fortalece, David consulta, y ahora viene la respuesta de Dios. Verso 8. David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. El 9:11 del cristiano es Jeremías 33:3. ¿Sabe usted qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Hay una promesa, hay una acción del ser humano, y luego hay una promesa de Dios: clama a mí y yo te responderé. Pero después viene una acción más: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tu fuente no es el internet, tu fuente no es la inteligencia artificial, tu fuente está en tus rodillas y en tu conexión con Dios. Ahí puedes adquirir toda la sabiduría, todo el crecimiento, todo el consuelo, todo lo que necesites está justamente ahí asentado, y es donde debes tenerlo, en el nombre de Dios. Y entonces sucede un cambio. ¿Se acuerda que lo querían matar? Que lo querían apedrear, como que eso iba a resolver las cosas. Verso 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. O sea que en el momento que ven al líder fortalecido, ahí la importancia de que el liderazgo tenemos que acercarnos a Dios para llevar al pueblo a su presencia, fortaleciéndonos en Dios. Y entonces este hombre va con sus 600 hombres, y entonces se quedan 200 por el cansancio. Pero ahora había unión entre los hombres de David. Ahora estaban juntos. Había habido una transformación en las personas. Ahora el trabajo de equipo se había formado. ¿Y por dónde empezó todo? Cuando David se fortaleció en Dios. Quiero hablarle a los varones esta mañana, y lo digo con la experiencia personal: no puedes bajar la guardia en tu casa. Josafat dijo: portaos varonilmente. En otras palabras, portaos como hombres. Díganme las hermanas. El mundo no necesita hombres nahuilones, ni afeminados, ni temerosos. El mundo necesita hombres que se paren a defender su casa, su reino, su esposa, sus hijos. Que digan: aquí no entra nadie, porque aquí estoy yo.
Yo en mis crisis, a veces mi esposa me preguntaba, ¿y qué tenés? No, nada, estoy cansado, voy a ir a descansar. No estaba muriendo de molestias. Ahora mis hijos me dicen, papá, de veras estamos afortunados de ser tu hijo. Tienes una fortaleza. Anoche estuvimos en un evento y la persona del restaurante me dice, doctor Ibarra, qué gusto tenerlo por acá con nosotros. ¿Está bien usted? Me dice, usted es una inspiración para nosotros. Yo lo he visto, bla, 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 y empieza a contar en dónde me ha visto. Porque necesitamos hombres que se fortalezcan en Dios, que se paren en la brecha por su familia. Hombres que de verdad defiendan la causa de Cristo en su propia casa. Hombres que se le planten a sus propios hijos y digan, mi hijito lindo, te amo tanto, pero aquí tú no marcas la regla la marcamos nosotros. Y yo como sacerdote no voy a permitir que el pecado entre a esta casa. No voy a permitir que el diablo reine. Aquí va a reinar el Rey de Reyes y yo me encargaré que eso se cumpla aquí en esta casa. Esos hombres necesitamos el día de hoy. Pero entonces Dios provee. Hay una providencia de Dios a través del hombre egipcio, verso 16. Le llevó pues, y he aquí que estaban, o sea, el egipcio lo llevó, después de que habían dado de comer, estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la fiesta de los filisteos. David encontró un egipcio que les guió hacia los amalecitas. ¿Se está dando cuenta del proceso? Se fortalece en Dios, le consulta a través del efod, Dios le responde, su equipo se le une y Dios le da una estrategia a través de un hombre abandonado. Dios va a usar cualquier forma para bendecirte. Es más, Dios usó una prostituta en Israel para que el pueblo pudiera conquistar Jericó. Esta mujer despreciada que nadie quería, de la que muchas mujeres estaban celosas, ahora se convierte en la portadora de que el pueblo de Dios pudiera avanzar para conquistar Jericó. No menosprecies la ayuda. No, yo espero que alguien renombrado, un hombre que Dios lo usa, venga a orar conmigo y que venga a mi casa. ¿Qué va a querer la niña fresa? ¿Qué quiere la princesa? Es más, tuvieron que resucitar al pobre egipcio, darle de comer. Dice que volvió en él el espíritu. Lleva 3 días sin comer, sin beber, en el desierto. Hágame favor. El hombre estaba por morirse. Pero Dios en el escenario de tu vida va preparando cosas para que sean utilizadas en tu favor en el momento preciso. Yo a eso le llamo conexiones divinas. Yo estoy en Quetzaltenango desde el año 1987 a causa de un amigo médico, el doctor Gustavo Quiñones, que fue el que me indujo a venir para Shela, y desde entonces me enamoré de esta ciudad. Y ya me sé la luna de Xelajú también. Ya mis hijos nacieron acá. Y creo que muchos de los que estamos acá no somos quetzaltecos de origen, pero amamos tanto esta ciudad que hemos dado nuestra vida en el trabajo y predicando el evangelio. Porque Dios va a usar cualquier estrategia para bendecirte, para resolver la situación de donde menos tú te lo imaginas. Por ejemplo, Elías un día se estaba quejando que él estaba solo. Y le dice, mira compadre, no estás solo, yo tengo 100 profetas y 7,000 hombres que no se han inclinado ante Baal. Pero él se creía único. Porque el ser humano se victimiza rápidamente. Se convierte en aquel meme, en víctima.
Pero hay un Dios que hoy te está diciendo: el consuelo a tu vida ha llegado por el medio que tú menos esperas. Yo te bendigo, yo te santifico, yo te purifico, yo te saco de la situación donde estás, no importa dónde estés. Yo tengo cosas preparadas para tu vida esta mañana. Así que, amados, alegrémonos en el Señor por lo que Dios ya está haciendo en nuestras propias vidas, en el nombre del Señor esta mañana. Quiero ir entrando a la fase final. Estaba hablando de dolor y de consuelo, pero es que mira, el consuelo está bonito, pero la victoria, señores, hay que celebrarla. Usted sabe que el 14 de junio yo cumplo 2 años de ser trasplantado, y aquí estoy vivo para la gloria de Dios, y lo celebro y lo grito y digo: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. Amén. Entonces empieza, si la banda pudiera pasar ya completa, se los voy a agradecer, porque vamos a terminar con una celebración esta mañana. La persecución y la estrategia. Verso 17: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día. Oiga, eso me pasó matando gente desde hoy hasta mañana lunes en la tarde. Porque la victoria es de los valientes, Señor. Si tú es tu voluntad, Señor, haz que se mueran, y yo aquí esperando. Quédate sentado, que la victoria no te llegará. La victoria es de los valientes, los que se preparan, los que van adelante, los que se levantan y dicen: Señor, yo soy parte de esta victoria. Así que en el nombre del Señor, se levantó desde la mañana hasta la tarde, y no escapó ninguno, sino 400 hombres. Atacó a los amalecitas. Y luego viene ya la parte bonita, porque no es solo que Dios te consuela, sino que Dios te devuelve lo que te ha sido robado. 18 y 20 dice: y tomó y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Todo, señores. Todo. Tienes un hijo que está en drogas. Escuche esto: no hay hijo que esté en el altar puesto por sus padres que se pierda. Todo el mundo ya no cree en ti ni en tu hijo, pero tú lo pusiste en el altar, sigue creyendo. Aún tu líder, ya deje lo que Dios haga con él. No, síguelo poniendo en el altar. No hay hijo que se pierda, que su madre o su padre lo haya puesto en el altar, que se vaya a perder. Esta palabra es para alguien esta mañana. El dolor de la muerte de un ser querido hoy se acaba también. Ya se fue con el Señor, está disfrutando. Tú disfruta también aquí en la tierra, porque Dios tiene algo mejor y más importante. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas, el ganado mayor, y trayéndolo todo adelante decían: este es el botín de David. Aquel que querían matar, a quien querían apedrear, ahora le están diciendo: tuyo es el botín. La gente tendrá que reconocer que Dios está contigo cuando vean celebrar tu victoria, cuando vean celebrar lo que Dios te recuperó y te devolvió, lo que recuperaste, todo lo perdido. La gente va a dar gloria a Dios porque Dios está contigo. Aquí hay alguien que tiene que celebrar esta mañana y decir: Señor, gracias por todo lo que me devuelves de nuevo. Amén.
termino con este pasaje, verso 20. Tomó también David todas las ovejas, el ganado mayor, y trayéndolo decía: este es el botín de David. David tomó los despojos y celebró con sus hombres. Después dice que les dio también a los 200 que se habían quedado. Después dice más adelante que llevó a los ancianos, sus amigos, como una forma de respeto. Porque siempre debes de reconocer en la victoria que hubo alguien que te tendió la mano, a quien Dios usó. Nunca se te olvide los que Dios pone, porque al rato te toca a ti que ayudar a otros. Mi familia se ha visto beneficiada cuando me dicen: usted es hijo de don Vicente Ibarra. Sí, señor. Don Chente me curó a mí cuando yo era niño y nunca me cobró. Pues vaya a pagarle, le digo yo, porque todavía le dejo. O sea que por su culpa a mí me hizo falta plata, le digo. Pero las bendiciones de mis abuelos, don Víctor Ibarra y María González de Ibarra, y de mis padres Vicente y Virginia Ibarra, me siguen persiguiendo. Debes de reconocer cuando Dios te bendijo a través de alguien. Pero el pueblo celebró como lo vamos a hacer esta mañana. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? ¿Quiere celebrar esta mañana la victoria? Vamos, apláudale al Señor. No sé si estamos listos, chicos. ¿Qué nos van a tocar a cantar esta mañana? Vamos junto con los chicos de alabanza, porque vamos a terminar esta mañana. No nos vamos a quedar en el dolor, no nos vamos a quedar solo en el consuelo. Vamos a celebrar que Dios de ahí nos sacó. Así que si usted quiere danzar esta mañana, esa será la administración final. Hágalo y celébrelo delante del Señor esta mañana. Todos está escrito que tenga gozo cuando pasen por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Vamos, vamos a danzar. Danzo en el proceso y grito, no moriré, doy vueltas. Si quiere salir de su lugar, quiere venir aquí al frente, venga a celebrar la victoria que hay en Cristo Jesús. Fiesta en el desierto. Su victoria esta mañana. Su Dios ya venció en la cruz. Está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento me hace por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento me hace por danza, ya no hay tristeza. Viva te alabaré, aunque el desierto me quiera secar.
mientras viva te alabaré. Y aunque el desierto me quiera secar, Mientras viva te alabaré. y aunque la higuera no florezca, Mientras viva te alabaré. y aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar, mientras viva te alabaré. Aunque el desierto me quiera secar, Mientras viva te alabaré. y aunque la higuera no florezca, Mientras viva te alabaré. mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo. En el proceso Y grito, 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 grito. Vamos, celebre esta mañana tu victoria. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Celebra al Señor. Celebremos al Señor. Aleluya. Padre, yo declaro tu victoria sobre tu pueblo esta mañana. Señor, yo declaro que esta semana empieza de forma victoriosa. Señor, declaro que esta semana es una semana de victoria. Que las huestes celestiales de maldad en las regiones celestes ya fueron vencidas en la cruz del Calvario. Y Señor, sé que la bendición está para todos aquellos que hoy están con dolor, pero ha venido consuelo y ha venido fiesta y celebración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo quiero tomarme unos minutos nada más, ahí con sus ojos cerrados. Si esta mañana hubiera alguna persona que quiera entregar su vida al Señor Jesús, que quiera hoy decir: Señor, yo no tengo ese espíritu dentro de mí, ese que da la fuerza, y quiere pasar adelante, nos encantaría, pase adelante. Si quiere entregar su vida al Señor esta mañana, hoy es un buen tiempo. Hoy es un buen tiempo para recibir del Señor. ¿Habrá alguien esta mañana? Es un buen momento para entregar su vida al Señor Jesús. Y por último, si alguien necesita una oración especial, si quiere pasar rápidamente, aquí hay un equipo que lo va a atender, pero pase rápido. Si necesita una oración junto con toda esta palabra que hoy ha recibido. Amada iglesia, somos victoriosos en Cristo Jesús. Él ya pagó el precio por ti y por mí. Nos toca disfrutar de su presencia con todo el botín que ya Él recuperó de la muerte. El botín ya fue recuperado. El botín ya está a tu favor. Así que celébralo en tu casa. Aun cuando las cosas no se vean todavía en este momento, empieza a celebrar anticipadamente. Así que finalicemos esta mañana. Nos despedimos, mis amados hermanos. Que tengan buen domingo.